Muy buenas tardes y sean bienvenidos todos a mi canal para el curso de Inmunología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad de Colima. Recuerden que en un curso con mediación tecnológica, la comunicación es fundamental. Por lo tanto, no duden en comentar sus dudas en el foro de la actividad localizado en la plataforma EDUC del Sistema para la Gestión de Aprendizaje en Línea. Sin más, comencemos. El día de hoy desarrollaremos a la quimiotaxis, este proceso de migración celular por diapedesis desde la sangre en dirección al sitio de reacción inmunitaria o de inflamación. En este proceso, las células fagocitarias, principalmente neutrófilos, eosinófilos y basófilos, como podemos observar en la figura número 29 que tienen proyectado en su infografía, junto a linfocitos citolíticos naturales, viajan a través de las vénulas postcapilares, siempre de acuerdo a la concentración de sustancias químicas en su medio ambiente y que pueden ser clasificadas en dos tipos: exógenas, como por ejemplo los lipopolisacáridos en las bacterias gram negativas, y endógenas, por ejemplo la histamina, las citocinas, que también se conocen como interleucinas, o componentes específicos del sistema complemento, principalmente la subunidad C5a. También puede incluirse aquí al interferón gamma. Como podemos observar en el diagrama, aparecen nuevos términos que hasta el día de hoy no habíamos desarrollado, como el caso de la histamina, entendiendo esta como una amina hidrofílica vasodilatadora, que es producida a partir del aminoácido L-histidina por mastocitos y células cebadas principalmente, pero también es producida por basófilos y plaquetas. Esta amina hidrofóbica vasodilatadora interviene, como podemos observar en la imagen, directamente sobre la quimiotaxis, debido a que causa una vasodilatación y el aumento de permeabilidad capilar, ese proceso de diapedesis antes mencionado. Por su parte, el interferón gamma es una glucoproteína. ¿Qué quiere decir esto? Que es un carbohidrato simple unido a una proteína en el proceso de glucosilación proteica que ocurre en el aparato de Golgi, específicamente en los linfocitos citolíticos naturales, las células natural killer o nacidas para matar, y en los linfocitos cooperadores CD4, pero la subfamilia TH1. Lo importante del interferón gamma en este momento es que activa la síntesis de óxido nítrico en el macrófago, y ese óxido nítrico tiene la capacidad de producir peróxido de hidrógeno, nuevamente ese H2O2, esa agua oxigenada, susceptible de romper su enlace bioquímico intermedio y obtener radicales hidroxilo con un grupo OH, listos para descarboxilar, para romper enlaces bioquímicos y obtener carbonos, quitar electrones en las moléculas, ¿verdad? Por lo tanto, ocasionan la muerte del patógeno fagocitado, rompiendo los enlaces bioquímicos de todas sus moléculas. Por su parte, las citocinas o interleucinas, de ahí su abreviatura IL con L mayúscula, no son otra cosa más que proteínas producidas por monocitos, por macrófagos, por linfocitos T, por mastocitos o células cebadas, por las células dendríticas, por eosinófilos o por los propios linfocitos citolíticos naturales. Al ser proteínas, recordemos que tienen dos grupos funcionales, el grupo amino y el grupo carboxilo. Con estos dos grupos funcionales realizan la regulación del mecanismo de inflamación, la quimiotaxis y la activación de neutrófilos y macrófagos. ¿Cómo realizan su participación en la quimiotaxis? Recordemos a las fuerzas de Coulomb, esas interacciones electromagnéticas que se realizan cuando la carga eléctrica de una molécula formada por sus átomos es positiva y esta atrae poco a poco moléculas con carga eléctrica opuesta. De esa manera es como se realiza la quimiotaxis, por fuerzas de atracción electromagnéticas distintas. En este momento es importante señalar la gran variedad que existe de citocinas o de interleucinas, ya que, como mencionamos previamente, son producidas por un gran número de células inmunológicas. En número 1 tenemos a las interleucinas alfa y beta. Estas son producidas por los monocitos y los macrófagos, y su participación radica principalmente en el proceso de inflamación, de adhesión y de pirexia. Las interleucinas 2 son producidas específicamente por los linfocitos TH1 y los linfocitos citolíticos naturales. Participan directamente en el crecimiento y activación de los linfocitos B. Las interleucinas 4 son producidas por los linfocitos TH2,
por los mastocitos o células cebadas y los eosinófilos. En este caso, promueven el cambio de isotipo a una inmunoglobulina de tipo IgE. Las interleucinas tipo 3, por su parte, son producidas por los linfocitos citolíticos naturales, por los mastocitos o células cebadas. En este caso, son precursores hematopoyéticos de la médula ósea. Tenemos a las interleucinas número 5, que son producidas por los linfocitos Th2, por los mastocitos, y participan aquí en el crecimiento y activación del eosinófilo. Las interleucinas 6 son producidas por macrófagos y participan directamente en la síntesis de proteínas de fase aguda. Las interleucinas 8 son producidas por el macrófago y participan en la quimiotaxis, en este proceso de atracción celular, y en la activación de los neutrófilos. Las interleucinas 10 son producidas por los linfocitos de la subfamilia Th2 e inhiben el desarrollo de los linfocitos Th1. Son como una especie de interleucina de control. Las interleucinas 12 son producidas por el macrófago y el linfocito citolítico natural. Estas células natural killer promueven la producción de interferón gamma y de los linfocitos Th1. Las interleucinas 13 son producidas por los linfocitos CD4, los cooperadores en la familia principal, y participan en el crecimiento de los linfocitos B. Las interleucinas 17 son producidas por los linfocitos en la subfamilia 17 y promueven la quimiotaxis de neutrófilos y la inflamación. Las interleucinas 18 son producidas por los macrófagos y tienen la capacidad de aumentar la producción de este interferón gamma. El interferón alfa y el interferón beta son producidos por los linfocitos CD4 y los linfocitos citolíticos naturales. Participan en la activación del monocito y en el aumento del complejo mayor de histocompatibilidad, tanto de clase 1 como de clase 2. El interferón gamma es producido por el linfocito de la subfamilia Th1 y por los citolíticos naturales. Y como mencionamos, participan en la activación del macrófago, específicamente en la síntesis de ese óxido nítrico para producir o dividir la molécula de peróxido de hidrógeno y obtener radicales hidroxilo. Y por último, el factor de necrosis tumoral alfa es producido por el linfocito CD4 y por los macrófagos. Participa en la inflamación, en la adhesión, en la pirexia y en proteínas de fase aguda. Hasta aquí hemos desarrollado a la quimiotaxis como este proceso de atracción por diferencias en sus cargas eléctricas en las diferentes moléculas. Pero ¿cómo es la identificación del patógeno? Ya que nuestras células inmunológicas, por así decirlo, no presentan sentidos, la vista, el oído, el tacto. Por lo tanto, utilizan receptores de membrana, principalmente proteínas. Al ser proteínas, recordemos que tienen grupos funcionales, aminos y grupos funcionales carboxilos, cada uno con carga eléctrica. Por lo tanto, pueden identificar nuevamente por fuerzas de Coulomb, atracciones electromagnéticas de cargas opuestas a diferentes patógenos. Entre estos receptores de membrana destacan los tipo TUL, que reconocen triacil lipopéptidos, antígeno presente en las micobacterias. Reconocen péptidoglucano, el antígeno presente en la pared de las bacterias gram positivas. ARN bicatenario, presente en algunos virus, al lipopolisacárido o la principal endotoxina de las bacterias gram negativas, a la flagelina, que es una proteína que se encuentra en algunas bacterias, al zimosan, que es el principal antígeno de tipo polisacárido presente en levaduras y algunos hongos, al ARN monocatenario de algunos virus. Como podemos observar, gracias a su estructura proteica, en este caso en específico muchas repeticiones de aminoácidos, puede identificar grupos funcionales opuestos o cargas eléctricas diferentes para poder atraerlos o para poder acercarse a ese patógeno. Este tipo de receptor está presente en la membrana citoplasmática de las células fagocitarias, en su membrana endosómica también, como podemos observar en la figura número 30 del lado izquierdo. Lo que sucede en este momento es que cuando se forma la invaginación del patógeno durante el proceso de fagocitosis, una sección de la membrana citoplasmática se va hacia el interior para poder generar a ese endosoma, y por lo tanto lleva con ella también arrastrando o formando parte de su estructura a diferentes receptores. De esta manera, la célula fagocitaria puede reconocer patógenos extracelulares que se encuentren en el exterior del citoplasma y patógenos fagocitados en el interior de su estructura.
En la membrana citoplasmática también se presentan otro tipo de receptores, como los de N-formilmetionina, que reconocen a este primer aminoácido que es utilizado en la traducción proteica de las células procariontes, en otras palabras, de las bacterias. Hay receptores para interferón gamma, esta sustancia que desarrollamos durante el video y que es producida por los linfocitos T, principalmente la subfamilia Th1, y por los linfocitos citolíticos naturales. Y receptores para manosa, que reconocen a este monosacárido de 6 carbonos presente en las glucoproteínas y en los glucolípidos de la superficie bacteriana. También se presentan receptores para opsoninas o receptores Fc, que reconocen la parte carboxilo terminal de ese fragmento cristalizable en las inmunoglobulinas. Ahora bien, con los receptores para opsoninas surge una duda. ¿Qué es entonces el proceso de opsonización? Y entendemos este como el proceso que realiza el sistema inmunológico para mejorar la fagocitosis, principalmente de bacterias gram positivas. Recordemos una clave de los antígenos. Su peso molecular debe ser siempre superior a los 10.000 Daltons. En otras palabras, si a ese antígeno lo recubrimos con inmunoglobulinas IgG, incrementamos el peso molecular y es más fácil que el sistema inmunológico lo detecte. En el caso del linfocito citolítico natural, NK o natural killer, estas células nacidas para matar, destruyen células infectadas con virus intracelulares que tienen inhibida la expresión de su complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Participan en la citotoxicidad celular. Como mencionamos durante el video, producen interferón gamma, esa sustancia capaz de producir peróxido de hidrógeno y por lo tanto, al dividir su molécula, radicales hidroxilo para ocasionar la muerte del patógeno, rompiendo sus enlaces bioquímicos de sus moléculas. Y también tienen otros dos elementos fundamentales que los hacen gránulos líticos. Presentan perforina, que en presencia del ion calcio se polimeriza para formar poros en la membrana citoplasmática de la célula infectada y facilita la entrada de granzimas, su segundo elemento litolítico, que no son otra cosa más que proteasas, una enzima, ¿verdad? Porque termina en asa, que destruye o rompe la unión del grupo amino y del grupo carboxilo en los enlaces peptídicos de esas proteínas, pero de tipo procarionte. También activan caspasas, como por ejemplo la cisteína, el aspartato y la proteasa, ocasionando apoptosis en la célula infectada. Esta característica, como gránulos líticos con perforina y granzimas, o sea, las proteasas, la comparte también con los linfocitos T citotóxicos CD8. Por último, definiremos a la inflamación como una reacción compleja a la infección o lesión celular. Es una barrera biológica que implica la acumulación extravascular por diapedesis de diferentes elementos. Número 1, las proteínas plasmáticas, sobre todo la albumina, que mantiene la presión oncótica y transporta las moléculas insolubles, a la globulina alfa 1, que controla la acción de enzimas de tipo lisosomal, a la protrombina, que se transforma en trombina para convertir al fibrinógeno en fibrina, a inmunoglobulinas, a las proteínas reguladoras que coordinan la expresión genética y a los factores de coagulación que convierten a este fibrinógeno en fibrina. Número 2, a las células fagocitarias, principalmente neutrófilos, eosinófilos y macrófagos. Número 3, a las subunidades anafilotoxinas. Y número 4, a las citocinas o interleucinas que participan de manera directa en este proceso, como la interleucina 1-alfa y 1-beta y la interleucina 17, junto al factor de necrosis tumoral alfa. Por lo tanto, asimilemos a la inflamación como un proceso o una barrera de contención para esa infección en el tejido del huésped. Y presenta 5 signos cardinales. Número 1, rubor o enrojecimiento, que no es otra cosa más que la vasodilatación provocada por un eritema, de ahí viene su color rojo. Número 2, tumor, que es el aumento del líquido intersticial, por eso se forma un edema. Número 3, calor, que es el incremento de la temperatura en la zona inflamada, debido principalmente a la vasodilatación y al incremento del consumo local de dioxígeno gaseoso, de esa molécula de 2 átomos de oxígeno con su enlace doble. Número 4, dolor, y número 5, la pérdida o disminución de la función en ese tejido. Por lo tanto, se pueden presentar 2 procesos relacionados con la inflamación. Número 1, hiperfibrinogenemia, generando un proceso de inflamación agudo. Y número 2, hiperglobulinemia,
generando un proceso inflamatorio de tipo crónico. Hasta aquí el video del día de hoy. Me despido de ustedes no sin antes recordarles, no duden en comentar en el foro de la actividad y nos vemos pronto. Chao.